de Samuel, segundo libro de Samuel, hermanos, y bueno, pues nos da gusto porque podemos ver que estás leyendo, podemos ver que estás entendiendo, y bueno, y en esta parte, hermanos, tantas cosas que podemos sacar de este momento, hermanos, en donde hemos venido hablando, hemos venido comentando a cada uno de nosotros, tenemos que buscar el rostro del Señor. No solamente, hermanos, tenemos que pedir, no solamente tenemos que buscar, y en este tiempo, hermanos, habíamos dicho, es curioso porque veníamos comentando, tenemos que buscar el rostro del Señor aun cuando no hay adversidad. Pero, hermanos, no pasaron 3 meses cuando esta situación que no tenemos del todo clara, hermanos, y es incierta, nosotros tenemos la confianza y entonces le veníamos pidiendo al Señor, danos la victoria, y gracias a Dios porque podemos entender, mi hermano, que pudiera ser esta una necesidad, pudiera ser una situación en la cual por salud o para muchos está cambiando porque también está siendo económica el problema. Pero damos gracias a Dios porque la promesa de Dios es: no te dejaré ni te desampararé. Y hermanos, damos gracias a Dios por esto. Y bueno, vamos a abrir nuestras Biblias en el Salmo 139, versículo 23 al 24. Y dice así: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Hermanos, este texto a mí me llama la atención porque es el rey David del que venimos hablando. Es el rey David el que le está hablando directamente al Señor y le dice, primeramente, examíname, oh Dios. Directo es al Señor, al que lo ve todo, al que no ve apariencias, al que no ve imagen, sino ve directamente tu corazón, ve tu mente. Y dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y por último, guíame en el camino eterno. Hermanos, el rey David, como muchos de nosotros, estaba pasando por situaciones difíciles en este momento. David tiene la necesidad que sea Dios, al que no se le esconde nada, que lo examine, conozca su corazón y su mente, que haga un diagnóstico, pero principalmente, al término de esto, que lo guíe, que le ayude. Hermanos, porque como tú y como yo podemos muchas veces ver con facilidad los errores de la gente. Podemos ver con facilidad la equivocación o el problema de la persona que está enfrente de nosotros, pero desgraciadamente se vuelve muy difícil ver el error nuestro, muy difícilmente se ve esta parte que nosotros podemos tener mal. Y hermanos, este salmo pide la ayuda totalmente de Dios. Y hermanos, por eso este hombre, el rey David, dice la Biblia que es conforme al corazón de Dios. En Hechos 13:22, la Biblia nos habla, dice, después de quitarlo, está refiriendo al rey Saúl, después de quitarlo, les levantó por rey a David, del cual Dios testificó y dijo, he hallado a David, hijo de Isaí, un hombre conforme al corazón, que hará mi voluntad. Hermanos, esto fue testimonio de Dios. Eso fue lo que dijo del rey David. Y hermanos, desde que estábamos hablando de los jueces, a mí me llamaba la atención, ¿qué puede decir Dios de nosotros? ¿Qué puede decir Dios de ti? ¿Escribirá algo, dirá, este hombre o esta mujer es conforme a mi corazón y va a hacer mi voluntad? O, como decía en el libro de los jueces, cuando no había rey, cada uno hacía lo que bien le pareciese. Y hermanos, es difícil poder entender esto, hermanos, pero por eso es que decimos, vamos a leer la Biblia, porque cuando leemos la Biblia nos confronta con nuestra realidad, nos confronta con nosotros mismos. David entendió muchas cosas de él mismo y que le eran difíciles de entender, difíciles de poder cambiar y corregir. Y entonces
Una frase que estaba checando dice: no podemos ver con claridad las cosas que hacemos nosotros con la facilidad que vemos las cosas que hacen los demás. Estaremos hablando, hermanos, de dos etapas del rey David principalmente. La primera, sus inicios. En segundo lugar, estaremos viendo cuando el rey David llegó a un punto donde había estabilidad. Habíamos comentado hace unos meses, al principio de mes, bueno, pues estábamos con salud, todos teníamos trabajo, gracias a Dios. Estábamos en una situación estable y decíamos: vamos a buscar el rostro del Señor de una manera diferente. Queremos victorias, hermanos. Y bueno, pues los caminos del Señor no son nuestros caminos. Y dice entonces: hay una situación difícil en este momento, hermanos, pero tenemos la certeza y la seguridad de la ayuda del Señor. Y bueno, hermanos, vamos a ver el inicio del rey David. El rey David era un hijo de familia. El rey David inició su vida cuando cuidaba las ovejas de su padre. Y hermano, eso me impresiona porque no era algo de él, sino era algo de su padre. Fue obediente y entonces él trabajaba con las ovejas de su padre. Hermanos, el rey David era el octavo hijo de Isaí. Todos los demás, cuando la Biblia nos habla que veían al rey David, era el más pequeño. Posiblemente por ser el pequeño no era tomado en cuenta en muchas de las cosas pero él tenía, hermanos, un corazón agradecido en sus inicios. Él tenía, hermano, era valiente. Dice la Biblia en 1 de Samuel 17, 34 al 37, dice: David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David: Jehová me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve y Jehová esté contigo. Era valiente, hermanos. Él tenía la motivación correcta para pelear. Él era un hijo de familia, hermanos. Y hermanos, entendimos cuando él era hijo de familia. Ahora, segundo punto, David estaba en la guerra. Cuando David estaba en la guerra, hermanos, tenía una motivación correcta para pelear. Sabía por quién peleaba. En este mismo texto, cuando está peleando contra Goliat, hermanos, en 1 de Samuel 17, 45 al 47 dice: entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré a todos los cuerpos de los filisteos, a las aves de los cielos, y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él los entregará en nuestras manos. Hermanos, David tenía claramente su motivación para pelear. David en estos inicios tenía, hermano, tenía claro de dónde provenía su fuerza, de dónde provenía su inteligencia, de dónde provenía su valentía, su valor, hermanos. Pero algo que me sorprende del rey David, hermanos, es que David consultaba a Dios pidiendo estrategia. No hacía lo que quería. David en sus inicios, hermano, consultaba a Dios. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, en alguna situación creemos que no es necesario consultar a Dios? Pero aquí el rey David nos demostró en varias ocasiones que buscaba el consejo de Dios en cosas, hermanos, que podríamos decir se pueden hacer. Vamos, Dios ya me había dicho. Pero dice Samuel 5:19:
Entonces consultó David a Jehová diciendo: iré contra los filisteos, los entregarás en mis manos. Y Jehová respondió a David: ve, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tus manos. David tenía perfectamente claro, hermanos, otra de las cosas que tenía claro David en sus inicios, tenía claro el bien y el mal. Cuando Saúl lo perseguía, hermanos, para matarlo, en 2 ocasiones tuvo la oportunidad de matar a Saúl. Y el agente de David que venía con él decía: mira, Dios te ha entregado, es tiempo de que tomes justicia y tengas justicia por tu propia mano. Y hermanos, en alguna ocasión, en 1 Samuel 24:6 dice: y dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque él es ungido de Jehová. Él estaba en una cueva escondido, se escondía en una cueva el rey David. Y hermanos, cuando el rey Saúl entra a esta cueva, no se había dado cuenta que ahí estaba David, y entró solo el rey Saúl. Era momento de hacer justicia el rey David, pero no lo hizo, porque tenía claro el bien y el mal. Y hermanos, en 1 Samuel 26:11 vuelve a decir: en otra ocasión, estando en el desierto, Saúl Saúl estaba dormido, llega David y vuelve a tener esta situación. Saúl dormido, sus guardias dormidos, todo el ejército dormido, y David puede llegar al preciso lado del rey Saúl, y nuevamente tenía la oportunidad para matar. Y le dice: guárdeme, Jehová, de extender mi mano contra el ungido de Jehová, pero toma ahora la lanza que está en su cabecera y la vasija de agua, y vámonos. En estas 2 ocasiones probó el rey David que tenía claro el bien y el mal, que la ley de Dios estaba en su corazón. Y hermano, esos eran los principios del rey David. Esos eran los principios. No sé, hermano, yo no sé, me imagino que en algún momento tuviste un principio de ser cristiano, un principio en tu trabajo, un principio en tu familia, y creo que te esforzabas en hacer las cosas. Nos esforzábamos, nos decían: hay que hacer esto, y rápido, tan rápido, hacías las cosas que se te mandaban. El problema es cuando llegamos a un punto de estabilidad, cuando llegamos a un punto donde ya sabemos, donde ya tenemos el camino andado. Y hermanos, aquí es donde llegó el rey David. Aquí llegó, dice la Biblia que ya estando en el palacio, hermanos, ya no vivía cuidando ovejas de su padre, ya no olía a animal. Él ya disfrutaba de la paz dentro de su palacio, hermanos. Ya no estaba escondido en cuevas o en el desierto, fugitivo. Él ya era el rey, era admirado por su ejército y por su pueblo. Ya no corría peligro, porque ahora él era el rey. Pero hermanos, esta estabilidad, esta tranquilidad que muchas veces nos envuelve, un ejemplo, hace unos meses estábamos en completa paz, era casi seguro lo que ibas a hacer el día de mañana.